Taller de Geografía, octavo, unidad 2, regiones de América y Chile, cierre de unidad. Al finalizar esta unidad, tú podrás explicar los criterios que definen a una región, considerando los factores que la componen, como son los factores físicos y los factores humanos. Por ejemplo, la vegetación, el suelo, el clima, la lengua, la religión, la historia, entre otros. Y además dar ejemplos de tipos de regiones que existen en Chile y en América, considerando sus características físicas y humanas. Primero partiremos con el concepto de región. Recordaremos qué es región, cuándo nace, qué origen tiene. En el estudio de la geografía, la región es un concepto que distingue y analiza un espacio geográfico de la superficie terrestre que presenta ciertas características similares u homogéneas. ¿Ya? El concepto entonces que lo asocia finalmente en este análisis es la unidad en los elementos que la conforman, elementos físicos, elementos humanos. Ahora, el origen de este concepto es un origen bastante antiguo, ¿ya? Es un origen de Roma, en la historia de Roma, ¿cierto? Eh, los emperadores designaban a las distintas divisiones del imperio como regiones. Por lo tanto, este concepto que viene del latín regio designaba como regio, ¿cierto?, a las divisiones político-administrativas, ¿ya? Y asociadas entonces a una dimensión netamente política. Y a partir de entonces, eh, y hasta el siglo XVIII, ¿cierto? Este era el concepto en el cual se consideraba la división, ¿cierto?, de los lugares o de la superficie terrestre, un concepto netamente político, hecho por la autoridad. Pero a partir de entonces ha comenzado a utilizarse de diferentes maneras y abarca otros tipos de criterios para distinguir, ¿cierto?, a las regiones y hacer un análisis un poco más profundo, ¿ya?, de las mismas. Por ejemplo, si uno se pregunta, ¿qué tipo de regiones hay en América y en Chile? La verdad que la diversidad de regiones que podemos encontrar dentro del mismo espacio geográfico, ¿cierto?, nos permite entonces enriquecer un poco más el análisis de o del continente americano. Vamos a comenzar por recordar cuáles eran los criterios que definían una región. Ya los habíamos dicho. Los criterios eran los factores físicos y los factores humanos. Pero ¿cuáles son los factores físicos? ¿A cuáles elementos le vamos a llamar físicos y los vamos a diferenciar de los humanos? Los factores físicos se refieren a las características naturales de la región. Por ejemplo, la vegetación, el suelo, el relieve, ¿ya?, el clima. ¿Ya? Fundamentalmente diríamos que los mapas se dividen de acuerdo a este criterio, ciertos mapas físicos que destacan la condición climática de un lugar, la condición de relieve, los relieves más importantes de un lugar, ¿ya?, entre otros elementos. En cambio, cuando yo hablo de los factores humanos, hago alusión a aspectos político-administrativo o a características culturales. Y de esa manera entonces yo puedo dividir, ¿cierto?, a los espacios, en este caso la superficie terrestre, de acuerdo, ¿cierto?, a criterios establecidos por la propia autoridad, en el caso de los aspectos político-administrativos, como los países, como las ciudades capitales, ¿cierto?, como la misma subdivisión que tiene América Latina en América del Sur, América Central, América del Norte. Eso es un concepto, ¿cierto?, político-administrativo que está asociado a los factores humanos. Pero también las características culturales me permiten a mí hablar de América, ¿cierto? Como su lengua, su religión o su historia. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a distinguir, por ejemplo, la América Latina o la Hispanoamérica, etc., de la cual hablaremos más adelante. Ahora, los tipos de región. La verdad que las regiones, en general, ¿cierto?, de acuerdo a sus análisis, existe una gran diversidad de regiones, ¿ya? En esta imagen vamos a destacar las más importantes, las que trabajamos en esta unidad, como son las regiones económicas, las regiones político-administrativas también, las regiones supranacionales, las regiones históricas, las regiones urbanas, y podríamos seguir agregándole conceptos. Pero estas son las más importantes. Por ejemplo, hablaremos de regiones económicas, ya para un espacio de la superficie terrestre, ya cuando utilizamos como criterio, ¿cierto?, los tipos de producción y recursos naturales que posee un determinado espacio. O también podemos incluir espacios unidos por acuerdos comerciales. Y es así como nosotros podríamos decir que el Mercado Común del Sur, el Mercosur, ¿ya?, o la PEC, son regiones económicas. Estamos hablando básicamente de regiones económicas,
¿ya? Porque son producto de acuerdos comerciales, ¿ya? Eh, que se han establecido en el mundo. El segundo tipo de región, que es la región político-administrativa, es la más común, es la más antigua, es la que más usamos, ¿ya? Es la que más conocemos, porque es la que establece la autoridad. ¿Ya? La autoridad entonces decide dividir o subdividir una región eh, en sectores más pequeños, ¿cierto? De acuerdo a sus actividades administrativas, sociales y económicas, ¿ya? Y es la más usada porque desde que nosotros fuimos colonizados, la corona española determinó que nosotros pertenecíamos a una región, ¿ya? En América, ¿cierto? Como eran los virreinatos, y nosotros pertenecíamos al virreinato del Perú. Entonces, eso es una división político-administrativa o una división hecha por la propia autoridad. Existe un nuevo concepto de región que se llama región supranacional o multinacional, ¿ya? Y es una clasificación que, si bien es cierto, está asociado más que nada a lo económico, pero también hay aspectos culturales que han hecho que estas regiones sean también de gran importancia en el mundo. Son regiones entonces que reúnen a múltiples estados u organismos que comparten proyectos políticos, económicos, sociales o culturales comunes, ¿ya? Y cuyos desarrollos los gestionan en conjunto. Por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Ya? Esas serían regiones supranacionales. Las regiones históricas, bueno, obviamente estamos hablando de espacios históricamente construidos por las comunidades que los han habitado en el tiempo y que han evolucionado también, ¿cierto? Y que nosotros entonces consideramos eh, regiones entonces históricas, ¿cierto? Regiones construidas por el hombre, ¿cierto? A lo largo de la historia. Ahí, por ejemplo, vemos un mapa de lo que era la antigua zona de América del Sur, donde estaba ubicado Chile, y ahí entonces se describe cómo era vista esta región en esa época. También existe el concepto de región urbana, cuando lo que predomina, ¿cierto?, es la ciudad, o también región rural, cuando lo que predomina es el campo. Pero existen múltiples tipos de regiones. Ahora nos vamos a ir a la parte de análisis de regiones, específicamente al análisis de América desde el punto de vista de sus regiones, ¿ya? Para describir y analizar América como un continente habitado por diversas sociedades, es útil aplicar este concepto, el concepto de región. ¿Por qué? Porque nos va a permitir un análisis, ¿ya?, de este espacio desde distintos criterios, ¿ya? Eh, que van a ser un poco más específicos, pero más especializados, ¿cierto?, en el elemento que estamos destacando, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá, ¿qué tipos de regiones es posible identificar en América? En el mapa A, nosotros distinguimos, ¿cierto?, un mapa físico de América. Este mapa físico me muestra a mí los elementos naturales, el relieve, estamos, ¿cierto?, de acuerdo a la escala que tiene el mapa, me está describiendo las alturas, las principales alturas, ¿cierto? Cordilleras, ¿ya? Macizos, ¿ya? Eh, que posee esta zona, pero también sus llanuras, ¿cierto? Eh, Sus zonas, digamos, también más profundas en el agua, las profundidades del océano, ¿cierto? Etcétera. Entonces, todas las condiciones naturales están apreciadas en este mapa, que es un mapa físico de América. Pero también nosotros tenemos al lado el mismo espacio geográfico, la misma América, ¿ya? Pero está ordenada de acuerdo a un criterio que es el criterio climático. Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Me parece un poco diferente al anterior, pero no por así, no complementaria, ¿ya? Recuerden que podemos superponer, ¿ya? Este mapa físico a este mapa climático y conformar entonces una unidad, ¿cierto? Desde ese punto de vista, ¿cierto? Que me permite un análisis un poco más profundo, ¿ya?, de un mismo espacio. La región climática, por ejemplo, en América se pueden distinguir. Recordemos que América es un continente que se extiende latitudinalmente desde el polo norte al polo sur, por lo tanto, ¿cierto?, tiene distinta incidencia de los rayos del sol, ¿cierto?, sobre el territorio, y va originando entonces zonas climáticas, pasa por todas las zonas climáticas de la Tierra, y origina climas también por condiciones de relieve. Es así como nosotros vemos aquí climas tropicales, ¿cierto? Toda la zona de Brasil, la América Central, climas áridos o secos, ¿cierto? Que los vemos también en la zona de América del Norte, pero también en la zona de Argentina,
climas templados, ya, que están entonces también presentes en América del Norte, ¿cierto? Y la América del Sur, los climas fríos que están asociados, ¿cierto?, a las zonas del Polo Norte, pero también a los climas, ¿cierto?, de montaña, que están asociados a los relieves más altos en América. Ahí aparece entonces la cordillera de los Andes, ¿cierto?, de color azul, y las rocallosas. Ahora, desde el punto de vista cultural, nosotros en América vamos a distinguir cuatro conceptos. Vamos a distinguir cuatro conceptos que se pueden superponer, ¿ya? Como es el ejemplo de este mapa hecho en clase, donde nosotros podemos observar, ¿cierto?, a nuestra América Latina, destacándola desde América del Sur, por eso que está en una antípoda, está puesto como al revés, ¿ya? Pero que está tratando de destacar que la más rica culturalmente desde el punto de vista de estos conceptos es la América, ¿cierto?, Latina o la América del Sur desde el punto de vista físico, pero que culturalmente corresponde, ¿cierto?, a tres conceptos. Primero, el de Hispanoamérica. El de Hispanoamérica, ¿cierto?, que está representado en este caso, ¿cierto?, por las líneas, ¿cierto?, oblicuas que aparecen, ¿cierto?, sobre el territorio, sobre la parte sur, que son en la región integrada por los países americanos cuyos territorios fueron colonizados en el pasado por la monarquía española y cuyo idioma oficial es mayoritariamente el español, ¿ya? Subsisten, por supuesto, o coexisten algunas lenguas, ¿cierto?, de origen indígena, como el quechua, el aymara, el guaraní, ¿ya? Pero en general predomina el español, y la religión más extendida es la católica. Luego nosotros vemos, ¿cierto?, la Iberoamérica, que está con esas cruces, ¿cierto?, estrellas que están ahí. Esta región cultural, ¿cierto?, que ya es más abarcadora que la anterior, ¿cierto?, e incluye Brasil. ¿Por qué? Porque es una región que está integrada por los actuales países americanos que fueron colonizados tanto por la monarquía española como por la monarquía portuguesa, por lo tanto están ubicadas en la península ibérica, ¿cierto?, y cuyos idiomas oficiales son el español y el portugués, ¿ya? Pero incluye Brasil, y lo podemos ver claramente que incluye Brasil. Ahora, la América Latina, que está de color rosado dentro de las mismas dos anteriores, es una región integrada por los países americanos cuyas lenguas oficiales tienen un origen común que es el latín. Por lo tanto, aquí está el español, el portugués y el francés. Eh, y también, ¿cierto?, designa a todos los países que se ubican al sur del Río Grande, que vendría a estar acá en México, y que separa entonces el límite fronterizo entre México y Estados Unidos, que es una denominación que surgió más o menos a mediados del siglo XIX, ya por intelectuales de la época, con la intención de frenar las pretensiones expansionistas de Estados Unidos. Y finalmente me queda sobre el mismo continente americano, pero en su parte norte, que aquí está, ¿cierto?, hacia el sur, ¿ya? Que se designa entonces como América anglosajona y que es la región colonizada principalmente por el Reino Unido, ¿ya? Si bien también incluye áreas que fueron dominadas por franceses, por españoles, pero su población está integrada principalmente por descendientes de pueblos originarios, de colonizadores ingleses, de colonizadores franceses, de inmigrantes europeos y africanos, ¿ya? Los últimos fueron traídos como esclavos. Por lo tanto, ¿cierto? Reconoce varias lenguas oficiales, pero en el elemento unificador es, por supuesto, la lengua anglo, ¿cierto? Aunque en Canadá existe, en una región de Canadá, existe el francés como lengua importante. Además, profesan religiones cristianas reformistas. Ahora vamos a ver el caso de Chile. ¿Qué tipo de regiones es posible identificar en Chile? Bueno, en el caso de Chile, y considerando los factores físicos que influyen en el desarrollo de ciertas actividades humanas, en Chile es posible distinguir diversidad de regiones. La verdad que Chile es un país bastante diverso desde el punto de vista de este criterio, ¿cierto? Del criterio de los elementos físicos, de los factores físicos, debido a que Chile es un país con una gran extensión latitudinal, ¿cierto?, que es una característica del país, ¿cierto?, su gran extensión latitudinal, eh, y que se traduce entonces en la existencia de variados climas. Ahí tenemos un mapa de climas en la letra A, ¿cierto?, con una enorme variedad, ¿cierto?, de
climas a lo largo de nuestro territorio, ¿cierto? Que van desde los climas cálidos, los climas templados, los climas fríos, los climas de altura, los climas tropicales, etc. Eh, y a partir de ello, entonces, también, hasta a partir de esta variedad que tiene Chile, también se distinguen regiones naturales en Chile, ¿cierto? Principalmente asociadas a sus características, ¿cierto? De relieve, ¿cierto? De flora, de fauna. Entonces es posible distinguir las regiones del norte grande, del norte chico, ¿ya? Ahí tenemos el norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral, ¿ya? Eso desde el punto de vista natural. Pero también, de acuerdo a los recursos que posee Chile, y lo veremos muy bien en la próxima unidad, se distribuyen de manera desigual a lo largo del territorio estos recursos, y eso entonces es necesario dividir las regiones ya del país para aprovecharlas al máximo, y se generan este mapa de regiones productivas de Chile, ¿cierto? Y va especificando qué es lo que produce cada región. Si encontramos zonas pesqueras, zonas forestales, zonas agrícolas, zonas ganaderas, etcétera, a lo largo de nuestro país. Así que existe una gran diversidad de regiones en nuestro país. Pero respecto a la historia de lo que ha sido la división territorial de Chile, nos encontramos con varios cambios, ¿ya? El territorio ha estado sometido a lo largo de toda su historia a distintas divisiones político-administrativas, ¿cierto? Con el fin de gestionar de mejor manera este espacio, ¿ya? Y aprovechar entonces todos sus recursos, todas sus condiciones, ¿cierto? Naturales y humanas que posee. Por ejemplo, en el siglo XIX, incluso antes de que fuéramos independientes, nosotros ya teníamos, ¿cierto?, una forma determinada que fue organizada ya de diferentes maneras, fue dividida ya en departamentos, luego en provincias, hasta que finalmente se fueron definiendo, ¿cierto?, sus límites ya, pero lo que encontramos nosotros es un Chile muy distinto al Chile que conocemos hoy día. Entonces este mapa, el primero que presenta ahí, ¿cierto?, es un mapa de entre 1500 al 1810, que nos mostraba que Chile era un país bastante más corto, si ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Llegaba por el norte hasta el pueblo de Atacama, sin embargo por el este ya era bastante más ancho. Incluía la provincia de Cuyo, la provincia de Tucumán, toda la Patagonia. Su límite sur era Magallanes, ¿ya? Eh, pero era un país muy distinto. Entonces eso significó también una serie de cambios ya durante todo el siglo XIX. Uno, reconocer sus límites, otro, ver cómo se iba a organizar. Recuerden que se organizó en provincias, ¿cierto? 3 provincias al principio, cuando se independizó, ¿cierto? Coquimbo, Santiago y Concepción, y luego en 8 provincias, cuando estuvo, ¿cierto?, bajo la denominación de Estado Federado, ¿cierto?, de las leyes federales, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, aparecieron entonces el concepto de provincia, ¿cierto?, ya más amplio, y se aumentó, ¿cierto?, el número de estas divisiones a lo largo del siglo XIX. Pero ¿qué ocurrió en el siglo XX? En el siglo XX, y especialmente más o menos en 1950, durante los gobiernos radicales, ¿ya? El país fue organizado bajo una corporación que se crea, ¿cierto?, a raíz del terremoto del 39, que se llama Corfo, Corporación de Fomento, ¿cierto?, como está aquí, y que crea entonces una nueva organización que atienda a estas características físicas, humanas, económicas de cada región, para aprovecharlas muy bien, y lo divide entonces en numerosas regiones. Fundamentalmente en estas 6 regiones Corfo, que serían la región del norte grande, la región del norte chico, ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, que se parecen un poco a lo que es actualmente, pero van diferenciándose a medida que vamos avanzando hacia el sur, el núcleo central, Concepción y la frontera, que ya no existe como tal, los lagos, la región de los Canarios. Entonces las características que van dividiendo al país en regiones es el concepto físico, físico o natural. La desventaja fue que fueron regiones muy extensas, ¿ya?, y sin una organización administrativa, sin una autoridad, ¿cierto? No las dotaron de las autoridades necesarias, ¿ya? Y finalmente estas regiones fueron cambiadas, ¿ya?, por una nueva comisión ya de reforma administrativa que se llamó de Plan, ¿ya? La Oficina de Desarrollo de Planificación Nacional. El año 65 se crea esta, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y decide entonces utilizar otro criterio para dividir a Chile, que es el criterio económico, ¿ya? El criterio de aprovechar el mayor desarrollo entonces de cada región, ¿cierto?,
y darle importancia sobre todo a algunas regiones en particular por su ubicación. Por lo tanto, las regiones de Plan el 65, ¿cierto?, dividen al país en polos de desarrollo. Y así tenemos un polo de desarrollo nacional, como es Santiago, polos de desarrollo multirregional y de importancia nacional, como son Antofagasta, Valparaíso, Concepción, polos de desarrollo fronterizo, como son Arica y Punta Arenas, polos de desarrollo regional, como son Talca, Temuco, Puerto Montt, y polos de desarrollo con fines de desconcentración de centros de mayor rango, como son Rancagua, Iquique y Osorno, ¿ya? Las regiones entonces de plan pasan a reemplazar a las regiones Corfo en el año 65. Pero esto dura hasta el año 1970, bajo las autoridades militares que gobernaban el país, ¿cierto?, bajo el gobierno militar, quienes organizan, ¿cierto?, una nueva comisión de reforma administrativa que se llama CONARA, Comisión Nacional de Reforma Administrativa, y que va a implementar un proceso de regionalización que dura hasta el día de hoy. Se aplica a partir del año 74, se divide el país en 13 provincias, ¿ya? Es de carácter político-administrativo y persigue como objetivo la desconcentración, ¿ya?, y la descentralización, ¿cierto?, dándole a las regiones entonces autoridades, dotándolas de recursos para que puedan entonces funcionar en forma más autónoma. Sin embargo, al pasar de los años se han ido agregando regiones, y es así como se agregaron la región número 15, ¿cierto?, Arica, Parinacota, por las provincias de Arica y la provincia del Tamarugal y la provincia de Iquique, y la región 14, que es la región de los ríos, formada por la provincia de Valdivia y la provincia de Ranco, ¿cierto? Y la última región que se agregó el año 2018, ¿cierto?, es la región de Ñuble, ya con 3 provincias y 21 comunas, ya que la separó de la región del Biobío. Finalmente llegamos a una síntesis, ya, de esta unidad, donde vamos a considerar en primer lugar, ¿cierto?, el aporte que ha sido este concepto de región, que es la disciplina geográfica, ¿ya?, porque le ha agregado una nueva categoría de análisis, ¿ya?, que permite estudiar la superficie terrestre, ¿cierto?, de una manera mucho más completa, ¿ya?, de enfoques de distintos puntos de vista, ¿ya?, y enriquece su análisis. La categoría entonces de análisis de la geografía que ha adquirido entonces mayor importancia en los últimos tiempos, ¿cierto?, es el concepto de región, que recordemos permite entonces diferenciar áreas o porciones de la superficie terrestre de acuerdo, ¿cierto?, a criterios de homogeneidad, ¿cierto?, a través de sus elementos físicos y humanos. Desde el siglo XVIII, este concepto de región ha ocupado gran parte de los debates teóricos, metodológicos de la geografía, ¿ya? Pero a lo largo de estos siglos el concepto ha ido enriqueciéndose, ha sido interpretado y utilizado de diferentes maneras, y eso ha permitido entonces, como yo decía anteriormente, enriquecer el análisis del espacio, ¿cierto?, que habita los seres humanos. Ahora, existen diversos criterios que definen una región, como por ejemplo, ¿cierto?, recordemos la vegetación, el suelo, el clima, la producción económica, la lengua, la región, entre otros, ¿cierto?, en la cual mezclamos entonces elementos físicos y elementos humanos. Y en base a esos criterios se crearon las regiones entonces con esas categorías que hemos analizado América, como una región natural, como una región climática, como una región político-administrativa, etc. América y Chile pueden ser analizados entonces aplicando estos conceptos, lo que nos ayuda entonces sobre todo a comprender la riqueza, la diversidad que tiene el continente y sobre todo la riqueza, ¿cierto?, y la diversidad que tiene nuestra